Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir. ¿Qué hubo, gente? ¿Desde dónde se conectan? Cuéntenme. Vamos a estar hoy con Raúl Sánchez Cedillo, una de esas mentes españolas muy brillantes, un hombre progresista totalmente, periodista, historiador, analista. Es una figura realmente que cuando habla, lo habla con la claridad de que conoce el dato duro de la historia, de la economía, de la geopolítica, pero también con el apasionamiento del activista. Eso no tiene precio hoy en día y además sin pelos en la lengua, con total honestidad. Gran persona. Así que vamos a empezar. Digan desde dónde se conectan, porque esto va a ser tremendo y nos va a servir para entender ese fenómeno que tenemos en Colombia, con ese señor que viene de esa extrema derecha, que tiene todos los tintas fascistas y que posiblemente personas como Sánchez Cedillo nos pueden ayudar a aclarar los peligros que representa para nuestro país. No se lo pierdan, compartan, suscríbanse, que empezamos. Yo tengo un solo discurso, por eso yo puedo hablar y sostener lo que digo en público y en privado, porque es un solo discurso. O sea, yo no tengo vocación de servicio público, porque sabes que soy ateo. La supuesta víctima, las mujeres no estarán más solas. Ella se había ido con otro, solo pudo encontrar tranquilidad matándole. Defendí a 13 parapolíticos, sin ningún problema. A quienes defendemos la familia. Es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, yo no soy perro de nadie. Pero yo soy más uribista que doña Lina. Cuando tú tienes una relación de abogado-cliente, el cliente te toma cariño y tú llegas a tomarle cariño al cliente. ¿Ya no le parece contradictorio que antes usted defendía a las personas que cometían delitos y hoy dice que hay que caerles con todo el peso de la ley? Yo soy capaz de bombardear los campamentos guerrilleros. Yo soy de los que piensan que hay que darle todas las garantías a la guerrilla. Con la vista frente al sol de las estrellas, por eso puedo decirles con orgullo, me llamo Gustavo Petro y he sido su presidente. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva Colombia humana! ¡Viva Colombia! Y se acabó la pelea, gana Pambelé por nocaut. Rechazamos la intervención en la autonomía del pueblo arahuaco, ¿es que ya no? Igualdad social, que no haya un norte y un sur. Es entre él y yo. Es un duelo entre él y yo. Breve biografía. Abogado de los señores paramilitares, abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Yo no quiero que mis hijos vayan a la guerra, yo no quiero que mi Colombia vuelva a caer en ríos de sangre. Este hombre que se creó un tigre que nace en Colombia, se va a Estados Unidos a entregar nuestra patria. No quiere a nuestro país, viene a destruirla y a entregarnos. Este país no es de tigres, este país es de jaguares, donde corren grandes ríos y hermosos manantiales. No vengan a ofrecerme ni guerras ni petróleo, yo quiero esa educación y paz en mi territorio. Pasa que en Colombia no se está encontrando un tigre, se las tira de italiano, pero a mí no me define. Yo soy colombiano, tengo claro que me sirve. Yo sí soy berraco, soy del pueblo que resiste. Soy campesino, soy colombiano. Soy estudiante, soy colombiano. Soy empresario, soy colombiano. Aquí todos somos colombianos. Yo soy madre, soy colombiano. Soy doctor, soy colombiano. yo soy profe, soy colombiano. Todos somos amigos. Raúl Sánchez Cedillo, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bien, encantado la verdad de volver a estar contigo. Hacía tiempo que no Excelente. hablábamos. Le decía yo a la gente ahora en la presentación que una persona como tú, historiador, periodista, investigador, activista, analista, traductor, con tantísimas aristas de la realidad, no solamente europea, sino internacional, pues tiene una visión de la geopolítica y la extrema derecha que nos hace falta en Colombia en un momento en el que estamos prácticamente a horas de elegir presidente. Y tenemos en este momento en contienda dos seres totalmente antagónicos. El uno, el abogángster que ha defendido narcotraficantes, paramilitares, estafadores y que abiertamente pues dice que va a destripar a la izquierda, que abiertamente tiene un mensaje absolutamente militarista, sionista. Y por otro lado tenemos un defensor de derechos humanos al que conozco hace 30 años y que es una persona que ha hecho una campaña austera, decente y para sorpresa de todos nosotros, los resultados de primera vuelta, pues en las encuestas iba ganando nuestro candidato Iván Cepeda y los resultados de primera vuelta muestran cómo este señor de la Espriella pasa a comandar los resultados. Esto nos pone ante una segunda vuelta en la que somos conscientes de la capacidad que tiene el fraude en Colombia, pero también de los millones que se ha gastado este señor en una publicidad engañosa para mostrar un personaje que no es. Entonces a mí me gustaría, como primera pregunta, y vamos a hacer preguntas que me han hecho los amigos del canal, para ti concretamente, como primera pregunta, una de ellas es, ¿cuál es realmente la debilidad que tenemos nosotros en la izquierda para encarar estas batallas culturales, muchas veces contra la derecha, cuando no nos damos cuenta que estamos hablando con enemigos que no tienen escrúpulos, que no tienen ningún problema en mentir o en desfigurar la realidad, y muchísimo menos en decir abiertamente, al estilo Trump, cuáles van a ser sus intenciones? Bueno, una esa precisamente, la que dices tú, el que se han apropiado, puesto que nunca lo inventaron, digamos, del estilo rompedor, del estilo de ruptura, del estilo antisistema, desde la extrema derecha, ¿no? Ya en los años 20 y 30 se acuñó la expresión de manera bastante apologética de revolución conservadora para analizar toda esa gama de propuestas que luego se codificaron en los fascismos históricos, ¿no? Pero que eran una reacción a la Revolución de Octubre y a las tentativas revolucionarias en Italia, en Alemania, en España, la huelga de 1917, en toda Europa, durante y al final de la Primera Guerra Mundial, se produce esa definición del siglo XX, que es la Revolución de Octubre y las oleadas revolucionarias. A partir de ahí, el significado de la extrema derecha que adopta la pose revolucionaria es precisamente esa, capturar las subjetividades, capturar el malestar para redoblar la opresión, para producir fascismo y guerra, ¿no? Es difícil, sin duda, cuando por distintos motivos lo vemos de manera tan clara, entender por qué la gente, pues, como decía Spinoza, lucha con toda su pasión para que venzan a aquellos que van a oprimirles, ¿no? Luchan por su esclavitud como si se tratara de su libertad. Bueno, pero es que esa es la esencia de lo político, y lo político hoy sin duda se define en la producción de mundos posibles, por así decirlo, en los que con los que te puedes identificar y en los que puedes, por así decirlo, satisfacer no ya o no solo necesidades materiales, capital, ingresos, standing, sino también, y esto es muy importante, satisfacer, por así decirlo, deseos y fantasías, ¿no? Deseos y fantasías de no ser un don nadie, deseos y fantasías de no tener supuestamente patronos, deseos y fantasías de ser uno como estos triunfadores tipo La Espriella, tipo Milei, tipo Bolsonaro, tipo Bukele, es decir, tipos aparentemente fuera de las normas que se presentan como soberanos de sí mismos y que postulan una idea de que siendo como ellos, pues
se va a acabar la falta de prosperidad, se va a acabar la pobreza, porque, por así decirlo, esta sería el resultado de una secreta alianza de las élites viejas conservadoras y del movimiento obrero y de la izquierda, a la que desprecian, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el fondo no desea la libertad, porque en el fondo no es soberana, porque quiere incrustarse en el Estado, visto como una máquina de corrupción y parasitismo, para sencillamente sacar una renta parasitaria, ¿no? Esa idea de izquierda como burocracia, izquierda como corrupción, etc. Demasiados errores o demasiadas inercias de una cierta izquierda han abonado esa idea, a la que hay que sumar, a mi modo de ver, en el caso colombiano, pues la persistencia del enfrentamiento armado, en fin, tan característica de la historia colombiana, ¿no? Entonces tiene esa doble valencia, por un lado parasitismo, por otro lado violencia, formaciones armadas, etc. Eso es fácilmente cuestionable, fácilmente debatible, pero claro, ¿dónde están esas esferas públicas en las que se debate? La televisión pública colombiana es debilísima respecto a las cadenas privadas, el big media colombiano domina absolutamente, pero el elemento diferencial es justamente el fascismo de plataformas, es decir, la absoluta disponibilidad de las plataformas como X y otras a que quien pague dinero, por así decirlo, invada las conciencias y también el inconsciente de las personas que hacen scroll sistemáticamente con ese prototipo de identificación, ¿no? Es decir, te vas a resarcir y tus enemigos, digo porque este es un patrón que se repite desde Trump, empezando por Berlusconi en Italia, a Milei, etcétera, etcétera, incluso Noboa en Ecuador, te vas a resarcir de todos los que impiden que tú, con tu voluntad de trabajar, de autoexplotarte, de buscarte la vida como sea, hace que no prosperes, ¿no? Y entonces vamos a liberar esas fuerzas productivas, ¿no? Es obviamente una mentira. Estos candidatos son los candidatos de los más ricos de los ricos. De los más ricos de los ricos. Pero básicamente lo que hacen, y en esto no miente de la Espriella, es romper cualquier atadura, cualquier constricción sobre la acumulación de capital no productivo, sino puramente financiero. Es decir, concentraciones, rebajas fiscales, libre circulación de capitales, dolarización, etcétera, etcétera. Absoluta opacidad de instituciones financieras es el resultado inequívoco y absolutamente previsible, ¿no? Pero cuando funciona esa identificación, tú piensas que, claro, qué bien que este señor rico quiera ser más rico, pero nos va a abrir a los demás plataformas de enriquecimiento, ¿no? También hay, obviamente, en el plano más inconsciente, una aceptabilidad, por así decirlo, sanción moral positiva de un darwinismo social, es decir, claro que, y ahí entra toda la componente neopentecostal, ¿no? La gracia divina, pues gratificará a aquellos que la hayan recibido. Eso quiere decir que es fácil que hasta una persona convencida de esto acepte que no todos pueden ser ricos. De esa inmensa masa del trabajo informal, de los emprendimientos, etcétera, etcétera. Pero Dios escogerá a los suyos, o ya ha escogido a los suyos, de hecho. Y de ahí pues se producirá una nueva capa social de los triunfadores, ¿no? Y por lo tanto es esa sanción de la competencia y de la guerra entre pobres, ¿no? En ese sentido no es fácil ver cómo la resistencia de las izquierdas a ese tipo de masacres sociales vista como un impedimento a mi propia realización, a mi propio autoemprendimiento. Por eso yo creo que esto ayuda a comprender la ferocidad asesina, ¿no? De ese anticomunismo bestial, casi libidinal, ¿no? Que se expresa en muchas capas populares, ¿no? Con esas figuras podemos comparar, en cierto modo, al antipodemismo o al antipablo Iglesias
en España, ¿no? Que en algunas capas populares se expresa algo que claramente no se corresponde con los hechos que se pueden enumerar, ¿no? Como susceptibles de censura o de crítica, ¿no? Sino que tiene que ver con una fantasía, ¿no? De una especie de contrafigura que me impide este triunfo, ¿no? Esta gracia que me ha sido concedida, ¿no? Pero todo esto no sería nada sin la absoluta capacidad capitalista de poner las máquinas de las redes sociales a producir este tipo de bombardeo, ¿no? Sin réplica, porque esa es la gran debilidad de la izquierda, no solo, y ciertamente, y es un grave problema, la falta de dinero, sino también el romper una cierta inocencia, un cierto adanismo con respecto a que el hecho de la discursividad, el argumento, el hecho de la mera presencia de una persona honesta como Cepeda y tantas otras candidatas vaya a convencer, ¿no? Hace falta afinar, es una ciencia, afinar dónde se pueden romper esas identificaciones, dónde se puede romper ese paroxismo de la identificación y de la rabia, ¿no? Y dónde se puede romper también esa inhibición que produce también el miedo en muchas personas que quieren el cambio pero tienen miedo de estas amenazas, porque piensan que, bueno, mejor no demos mucha guerra porque así la contrarrevolución será más leve, ¿no? Y eso es un error histórico porque precisamente cuanto más débil te ven, más feroces son, porque son cobardes, obviamente, son personas como este Abelardo que directamente ha dicho que si no gana se vuelve a España y a otros países donde tiene residencia, es decir, que su patriotismo es absolutamente nulo. Entonces ahí está este formato recurrente de estos salvadores de la patria que parece que son colombianos por concesión en este caso, ¿no? Os voy a hacer el favor de ser colombiano, pero que si no sale bien, pues ahí os quedáis, ¿no? Y paradójicamente, eso que sería un desastre en el campo conservador tradicional, en esta nueva composición de clase, podemos llamarla el conservadurismo, triunfa, porque precisamente significa que eres auténtico, que nada te detiene, ni la nacionalidad ni el patriotismo, ¿no? Entonces precisamente hay que analizar y atacar por ensayo y error esas discursividades, pero también sabotear esa comunicación que podemos llamar algorítmica, maquínica, que no es comunicación, sino que es formateo, para estar en condiciones de derrotar. Pero dicho esto, o sea, no demos por perdida la segunda vuelta, por favor. No. Que son máquinas poderosísimas, pero siempre son poderosísimas. Siempre el capital ha tenido los medios y hace 50, 70 años eran los periódicos, eran periodistas comprados, eran las grandes cadenas de radio y aún así las fuerzas populares conseguían evitarlo, ¿no? Entonces, claro que la principal comunicación es la pasión militante, la pasión activista, el boca a boca, la réplica, el activismo sin descanso. Pero claro, hace falta interceptar a esas personas que van en transporte público obnubiladas haciendo scroll, que pasan su tiempo enganchadas. Si fuera posible y atrevido, pues habría que sacudirlas y decirles, ¿no? Siempre que sea posible. Pero claro, en una dinámica en la que la comunicación de memes o la comunicación de estos talking points o de estas imágenes se da cada vez más en momentos raros en el que hay una especie de unión con la máquina, con el aparato, con el móvil, en pura soledad, ¿no? Es decir, te hablan voces que pueden ser inteligencia artificial, que ni siquiera corresponden a una realidad y establecen un supuesto diálogo contigo. Interceptar ese proceso es lo fundamental. Cómo hacerlo es una cuestión a estudiar, ¿no? Pero obviamente hace falta más formación, más militancia en este tipo de procesos. Hace falta, y en fin, que no se malentienda esto, obviamente por el carácter de la disputa colombiana, una guerrilla de la comunicación, ¿no? Sí. Que esté en condiciones
de operar este tipo de activismo. Has tocado tantos puntos tan valiosos, es que me encanta la profundidad de tu análisis siempre, por eso te sigo rabiosamente, mucho más de lo que tú te imaginas. Soy uno de tus principales fans. Sí. Gracias, muchas gracias, Pero Pablo. es que fíjate, has dicho muchas cosas importantísimas. Ahora yo le estoy animando, por ejemplo, a la gente que vea estos vídeos, que vaya notando en qué minuto este segmento merece la pena cortarlo para hacer esa batalla cultural en el Instagram, en el TikTok, etcétera, porque además ahora los algoritmos favorecen los contenidos sobre el número de suscriptores que tenga la cuenta. Entonces, como están decididos a vender como sea, lo que sea, pues estas plataformas ahora mismo favorecen a la gente que tenga menos suscriptores de alguna manera y permite que el contenido esto sea viral. Entonces, anoten todo lo que están viendo que les llame la atención para que lo puedan reproducir. Has dicho, por ejemplo, que no hemos por perdida ni muchísimo menos, no. Hace 4 años, Petro, antes de la primera vuelta también, la misma historia. Estaba en clarísima desventaja en todo con respecto a su oponente, que era un señor que recogía además a toda la derecha, y un señor corrupto y una cantidad de cosas bárbaras. Y en la segunda vuelta dimos el do de pecho y los medios alternativos y la gente se echó la campaña a los hombros y salió el pueblo y ganamos y arrasamos, a pesar del fraude. Pero es que en este caso concreto, lo que a mí me llama muchísimo la atención, que es una cosa que yo digo, a ver, ¿cómo me puedo explicar? Porque me lo tengo que explicar yo primero si quiero hacer la batalla cultural, ¿no? Y es cómo, a pesar de la evidencia, porque este no es un señor que venga como outsider desconocido, ¿no? Es un señor que tiene un amplio recorrido, un prontuario, mejor dicho, espectacular. Ha defendido al principal contrabandista del país, ha defendido a los paramilitares, de hecho los ha estafado. Les llama Iván Cepeda estafador de estafadores. Es decir, es un prontuario que tú dices, bueno, tenemos el rival más fácil, basta que Iván diga 3 cosas y se acabó la campaña, ganamos por goleada. No es así. No es así. De alguna manera hay como un bloqueo cognitivo en la población. De alguna manera, con esta forma exagerada de inundar tanto redes sociales como percepción, grandes espectáculos, conciertos, música, reggaetón, vídeos de inteligencia artificial muy animados, llegándole a la juventud, como tú dices, para que haga scroll y salga una y otra vez. De hecho, en esta transmisión es posible que haya anuncios de Abelardo de la Espriella. Es decir, es una batalla en la que el dinero pues hace que la gente muchas veces pues termine olvidando de qué estamos hablando y se sume a una cosa pues bastante irracional, que es apoyar una candidatura. El caso de las iglesias cristianas evangélicas, por ejemplo, este señor ha pasado de ser ateo a ser cristiano evangélico, a ser católico, y yo no sé si ya va por musulmán o budista o qué, pero aprovechando el momento va recopilando los apoyos. Concretamente de las iglesias cristianas evangélicas que no quieren pagar impuestos en Colombia, que nunca los han pagado y que van a seguir sin pagarlos si el señor es presidente. Pero además ellos les venden a sus feligreses la idea de que ellos son ricos porque los ha bendecido Dios y que si ellos quieren que los bendiga Dios, que entonces tienen que apoyar a este candidato y los tienen que apoyar a ellos como pastores. Es decir, es un círculo vicioso bastante tóxico, pero muy efectivo, hasta el punto de que, por supuesto, se le suma a la derecha internacional. Esta semana llegó la segunda carta de Trump de apoyo al señor Abelardo de la Espriella, porque claro, sería el títere perfecto para gobernar Colombia como Estado 51 de los Estados Unidos. Entonces ahí viene la pregunta. Tú que has estado siguiendo las elecciones en Perú, en Bolivia, que has visto todo lo que está pasando en Honduras, ¿cuál es el poder real que tiene Estados Unidos en este momento de hacer una injerencia en Colombia? Si hemos visto el ejemplo, por ejemplo, de otro ciudadano, que por cierto, de la Espriella es ciudadano de Estados Unidos y ha jurado lealtad a los Estados Unidos. Esa injerencia de Estados Unidos nos preocupa muchísimo. ¿Cómo ves tú eso en el panorama colombiano concretamente? Bueno, la injerencia durante el proceso no sabría decir hasta qué punto es directa de Trump o de la organización Trump, pero bueno, los propietarios del organismo que ha hecho el recuento, que es un organismo privado, residen en Estados Unidos, es decir, pertenecen a esas tramas corruptas y golpistas, que después de una eventual victoria de Iván Cepeda hay una injerencia, a mí me parece sumamente probable. Parece que no puede dejar de haber. Ahora bien, ¿en qué consistirá? No lo sabemos, porque precisamente el arma fundamental de Trump,
como una de ellas es que es impredecible, ¿no? Que puede amenazar con aniquilar la civilización de Irán o la civilización persa y ahora está negociando, ¿no? Y está supuestamente liándose a discutir a voces con Netanyahu para que permita ese mini acuerdo, ¿no? Se le están acumulando los frentes de intervención a Trump. Está Cuba, hemos visto que la situación venezolana no sabemos por dónde puede ir. En Perú sí se confirma la victoria popular frente a Fujimori de Roberto Sánchez. Como sabes, allí se ha dicho, ¿no? que la precipitación de la intervención en Venezuela tuvo que ver con la consolidación del intercambio de petróleo no en dólares con China, ¿no? Y como sabes, el gran macropuerto de Chancay en Perú es intervención cantada de Trump o del que sustituye a Trump, porque es directamente el fin del patio trasero, directamente desde el punto de vista de las grandes cadenas de suministro y de la disputa por materias primas esenciales, fuentes de energía, etcétera, etcétera, con un paradigma en chino que no tiene nada que ver con el imperialismo, el colonialismo y la violencia tradicional de los Estados Unidos y de las potencias coloniales europeas, ¿no? Es decir, que tiene desde el punto de vista del soft power una potencialidad enorme, ¿no? En ese sentido, Trump es un agente de ese interés norteamericano, ¿no? De acabar con la violencia, esas amenazas reales e inevitables al mantenimiento de su hegemonía en varios campos, ¿no? La hegemonía militar es indisputable, pero la hegemonía diplomática, la hegemonía cultural y la hegemonía comercial están en retirada, ¿no? Permanece sin duda, y esto es lo fundamental, la alianza de Trump con los que yo llamo pues fascistas de plataforma, fascistas de empresa, ¿no? Prácticamente a día de hoy todo Silicon Valley, de Zuckerberg, basta Zuckerberg y Elon Musk para ver, más los nuevos propietarios de TikTok, para ver el núcleo de la campaña colombiana, ¿no? En ese sentido, ellos están apoyando, como sabes, Elon Musk, los progromos racistas en el norte, en Belfast, en Irlanda del Norte y en el norte de Inglaterra, como los de hace 2 años. Es decir, ellos están en marcha, son, por así decirlo, más que contrarrevolucionarios, se están anticipando a escenarios que saben que no van a controlar. En ese sentido, exigen nosotros esa misma anticipación, ¿no? Y yo creo que tenemos que anticipar ese intervencionismo. Y ahí, pues, está claro que si Iván Cepeda es el próximo presidente de Colombia, tiene que abrirse claramente a esa alianza en ciernes anti-Trump, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, hablar con el presidente español, Pedro Sánchez, que figura simbólicamente más que realmente como oponente, y abrir esas contradicciones que son lo único que puede moderar el trumpismo global intervencionista, porque Trump es precisamente el ejemplo más claro de cómo son estos matones, fuertes con los débiles, débiles con los fuertes. Jamás Trump, que admira, no diría secretamente, sino muy explícitamente, también en un aspecto muy, vamos a llamarlo homoerótico, a Vladimir Putin, pues jamás le va a hablar así, como habla a otros. Siempre a los que percibe como débiles, ¿no? De hecho, yo creo que percibe a Pedro Sánchez como un líder fuerte o como una personalidad política fuerte y no se ha atrevido a insultarle aún, ¿no? Entonces, eso es lo que funciona. Pero al mismo tiempo, con Trump hay que inventar todo un repertorio de herramientas de la diplomacia que antes no existían. Es decir, cómo haces diplomacia con un menor de edad afectivo, que es Trump, ¿no? Es decir, al que le regalas algo e igual retrasa una intervención 6 meses, ¿no? Porque
por ahí van las cosas. Es decir, cualquier halago, cualquier mínima concesión, vemos que Claudia Sheinbaum lo ha hecho muy bien. Entonces hay que abrir ese capítulo, ¿no? Que yo creo que no es precisamente el de la práctica completamente justa y legítima del antiimperialismo de los años 80 o 70 y 90, sino que estamos lidiando con Trump, ¿no? Un tipo que prácticamente valida su éxito mirando los ratings, mirando lo que dicen en las cadenas o mirando lo que dicen en el país que quiere atacar su presidente y los medios de comunicación, ¿no? Eso no quiere decir que esa sea solo la única batalla, porque Trump es un dealer que trabaja con criminales que quieren conseguir cosas, ¿no? Petroleros, plataformas logísticas, las propias plataformas de comunicación. Tiene que hacerle favores, pero al mismo tiempo vela por su propia imagen y sus intereses, ¿no? Entonces eso es algo que hay que estudiar con mucho cuidado si se produce, que así lo espero, la victoria de Cepeda, ¿no? Espero. Porque la violencia de Trump será inmediata y obviamente de la Espriella y compañía solicitarán, llamarán al fraude, se crearán unos días de extrema tensión, pero eso no quiere decir que se vaya a producir la intervención o un golpe o el respaldo a un golpe. Ahora, la situación, tenemos que hablar de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro clarísimamente ha sido antiimperialista, antisionista, ha ido con megáfono en mano a las calles de Nueva York y ha dicho lo que ha dicho. Hemos visto esa reunión con Trump, hemos visto ese despliegue, digamos, de declaraciones por un lado y por otro, y al final sigue estando Gustavo Petro en la lista Clinton, y una de las primeras cosas que haría de la Espriella es extraditar a Petro y la herencia que tiene en este momento Iván Cepeda en un país que ha sido siempre el Israel latinoamericano y que ahora es un país rebelde de los que lidera el sur global y en el que la gente habla clarísimamente de antisionismo sin ningún tapujo y en el que en este momento se condena la intervención de Estados Unidos. Pues en ese momento estamos hablando de un país clarísimamente rebelde, que yo creo que a los ojos de Washington tendría que ser castigado, y esa figura que lidera todo ese movimiento en este momento se llama Iván Cepeda. Entonces yo creo que el pueblo colombiano se está echando la campaña a los hombros, no solamente la campaña electoral, sino la campaña por el sur global. Yo he visto una transformación política impresionante en los 4 años de gobierno de Gustavo Petro, en el sentido de que la gente ahora se interesa por política. Es que antes la gente le daba todo igual y ahora vemos cómo, a pesar de todo este despliegue de comunicación, tanto hegemónica como alternativa por parte de la extrema derecha, pues la gente no le ha comido cuento y ya ha salido a las calles. Las plazas se llenan, pero estamos también dando la batalla en lo cultural. La puedes ver una cantidad en las redes sociales de gente de todo tipo de profesión, de cualquier sitio del territorio, haciendo sus contenidos como diciendo, mira, aquí estamos, David contra Goliat, no pasa nada. Sin embargo, en 8 días va a haber unas elecciones en las que fraude está cantado. Nosotros no tenemos, por ejemplo, testigos electorales suficientes para cubrir las mesas en Estados Unidos, que es un bastión de la derecha. O sea, tú imagínate por ahí lo que se nos puede colar. Y el software de preconteo es propiedad, como dices tú, de una empresa privada de unos de los hermanos Bautista, Thomas Greganson, que además son pues criminales y que son personas que han estado condenadas en Estados Unidos por estafa. Más de $100 millones a más de 15 bancos en Estados Unidos. Es decir, estamos ante un fraude cantado, pero en el cual posiblemente el pueblo colombiano tenga mucho que decir. Yo creo que en las elecciones de Petro, a pesar del fraude, se consiguió la victoria por un margen muy estrecho. Este puede ser nuevamente pues, la oportunidad. Una de las preguntas que quisiera hacerte es, en el caso de las percepciones, de la guerra de percepciones de los últimos días, de estos 8 días que quedan, que me parece tan importante, el centro desapareció prácticamente en las encuestas. Gente que parecían ser operadores políticos con un gran poder, resulta que no tenían votos. Se midieron y no tenían votos. Se polariza el país entre una extrema derecha y una izquierda clarísima, con 2 personajes totalmente antagónicos. Y tenemos ante nosotros 8 días para jugarnos percepciones y hacer que 17,5 millones de colombianos que no votaron, voten.
gente que está totalmente relegada a la apatía o a la incomunicación o a la pérdida de la fe en cualquier cosa que tenga que ver con política. ¿Cuál crees tú que sería una buena estrategia para que Iván Cepeda, su equipo, su campaña, pudiera aprovechar estos 8 días al máximo? Uf, qué pregunta más difícil, porque realmente llevar adelante una campaña electoral tiene aspectos técnicos y de cambios tácticos sobre la base de métricas, ¿no? De resultados que te van llegando, etcétera, que personalmente nunca he tenido que hacer y me parece una de las mayores responsabilidades, ¿no? Que tiene un operador político y los equipos de comunicación. Solo me atrevo a decir en términos bastante generales que hay que conseguir hacer un balance entre, por así decirlo, la amenaza inequívoca que representa de la Espriella y todo este bloque reaccionario y la esperanza, ¿no? Es decir, lo que está en juego, el cambio de la vida, ¿no? Es decir, como sabes, yo soy muy crítico aquí en España de las políticas del PSOE y sus aliados comemanos, ¿no? Lo que llamamos malmenorismo, ¿no? En el que prácticamente implícitamente se ha renunciado, o casi explícitamente en muchos casos, a que hemos llegado al tope, ya no se puede cambiar más. En una generación esto es lo máximo que vamos a tener, olvídense de república, olvídense de tener una sanidad universal real, que la gente cuida y ama, una educación que da envidia, etcétera, etcétera, ¿no? Una convivencia entre personas de distintos procesos de racialización, la plurinacionalidad en España, ¿no? No, olvídate de esto, vamos a conservar lo que hay, pero es que lo que viene es peor. Para mí esa es la batalla perdedora, pese a que me pueda desmentir, por ejemplo, el hecho de que Pedro Sánchez con ese discurso ganó en julio de 2023. Pero claro, tenemos que tener en cuenta factores muy extraordinarios, como es, por ejemplo, la coyuntura económica. Quiere decir que no es el caso de un país, de Colombia, donde lo que está en juego, obviamente, y que se han intentado siempre matarlo en la cama, es la construcción de un país maravilloso, es decir, de un país que puede dar una potencialidad que nunca se le ha dejado dar, de redistribución de riqueza, de creación política y cultural, de laboriosidad inaudita, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo de reconstrucción de un tejido social y un tejido social urbano desgarrado por décadas y décadas y décadas de desesperación más que de desesperanza, ¿no? Romper eso incluso en términos macroeconómicos, en términos de una producción del bien común, de una economía del bien común, es en lo que hay que insistir. Es decir, que esta gente no nos deja producir ese milagro y solo necesitamos tiempo y cooperación, y que los fascistas no estén siempre saboteando eso para producir ese milagro. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que a diferencia obviamente de los años 90, pero también de los años del post-uribismo, se ha consolidado ese bloque popular, ha habido una mutación política en las capas populares de Colombia, que pese a que, como estamos viendo, con esos sectores que no terminan de decidirse a votar y que están en disputa ahora, o que son susceptibles de esa manipulación inesperada, porque de la Espriella era un candidato, era un underdog, estaba, ¿no?, en el menos del 10%. Pese a eso, se ha consolidado eso. También lo vemos en Perú, en esa sorprendente, ¿no?, victoria de Roberto Sánchez. Todavía se está contando. Pero claro, eso después de una dictadura de Dina Boluarte, dictadura parlamentaria, después de decenas y decenas de asesinatos impunes de estudiantes, de indígenas, de huelguistas, pues ahí está, la gente resiste al miedo.
El miedo es poderosísimo, pero resiste, ¿no? Entonces yo creo que la fórmula es quiero decir, no disfrazar la ferocidad del enemigo para eliminar las fuentes del miedo, pero contrarrestarla y poniendo en primer plano que vale la pena jugársela, que es absolutamente algo que puede mutar la vida de la propia generación, pero fundamentalmente de hijos y nietos colombianos, y abrir una nueva etapa histórica, porque esta es la realidad de lo que está sucediendo en Colombia. Se está configurando un bloque histórico que en un país como Colombia, que se politiza en generaciones de pobres, de personas racializadas que han estado fuera de la política, capturadas en la economía informal o en la economía criminal, en el sistema penitenciario, etcétera, etcétera, excluidas de la palabra, excluidas de la historia, que entren, que transformen, obviamente con grandes batallas y reveses, la forma Estado colombiana, las instituciones, y que cada vez sea más difícil para los reaccionarios dar ese golpe, consolidar su dominio como lo han venido haciendo todavía en buena parte del siglo XXI, es lo que está en juego y hay que insistir en eso, hay que insistir en que es algo tangible y que vale la pena frente a un enemigo que en el fondo, pues, si pierde se desmorona, porque ese es el problema o la ventaja de estos aventureros, que son aventureros, por así decirlo, de lo que, como sabes, en España se llama pelotazos, ¿no? Es decir, grandes operaciones especulativas, también políticas, pero que luego no resisten a las vacas flacas, cuando tienes que estar en la posición, cuando tienes que construir un perfil, ¿no? Solo en países como Estados Unidos, pues un Trump puede volver a presentarse. Para presentarse tienes que tener un partido republicano completamente destruido y que has dominado con tus aparatos de comunicación. Dudo mucho que de la Espriella vaya a resistir eso, ¿no? Porque va a ser un candidato ya fallido. Lo vemos claramente en Venezuela, que produce grandes salvadores reaccionarios que luego son incapaces por pereza, por molicie, porque son viles y venales, son incapaces de hacer la dura labor de oposición, ¿no? Y se pillan el dinero y se van, ¿no? Pues hay que insistir en ese balance positivo, ¿no? En el aspecto de que lo que se está jugando en Colombia es precisamente la transformación de la vida, y que los que quieren matarlo, por así decirlo, en la cuna, son peligrosos, pero no resistirán a medio plazo. Excelente, yo creo que nos das muchísima esperanza. Definitivamente, yo creo que tus palabras se resumen, ¿no? En eso que acabas de decir. No podemos dejarnos robar el sueño los colombianos, uno de los países más desiguales y violentos del mundo, siempre gobernado por la derecha. El gobierno de Petro fue el primer gobierno de izquierda en la historia de este país, ¿no? Parece mentira. Pero estamos ante una coyuntura histórica y la posibilidad de renovar esto. Tenemos muchísimo que hacer en estos 8 días y, entre otras cosas, la gente se echó la campaña al hombro. Nos vimos superados por nuestras propias expectativas con estas encuestas de la primera vuelta, pero sirvieron también para 2 cosas. 1, nos confiamos. 2, la derecha calladita, Raúl, empezó a trabajar para ganar en primera vuelta y lo que hizo fue la estrategia de segunda vuelta en primera vuelta, pero en secreto, porque hubo una transfusión de votos brutales de la otra candidata, la de Uribe, oficial, entre comillas, porque a Uribe le da igual que el otro, mientras sea la extrema derecha le da igual. Eso es lo que garantiza su impunidad y su poder. Entonces, toda esa transfusión de votos de Paloma Valencia de la Espriella ya hace ver que seguramente ese es el techo de este señor. Entonces, ahí tenemos una serie de cosas, el antecedente de Petro en la misma situación en primera vuelta hace 4 años y cómo ganamos, nos hace ver que estamos ante la posibilidad de reescribir la historia y el destino. Y en eso también quiero agradecer muchísimo a Canal Red, a ti, a Manu Levín, a Pablo Iglesias, a Laura Arroyo, a Inés Sugasti, a todos los que hacen ese papel de comunicación,
porque es uno de los canales más queridos en Colombia y en eso yo creo que tenemos muchísimo que agradecer. Así que, Raúl, de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Espero que vengas muchísimas veces a Palabras Mayores y que de pronto en 8 días te pueda mandar un WhatsApp y decirte gracias, ganamos. Ojalá, ojalá, en eso tenemos puesto el corazón y la esperanza. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Un abrazo, Pablo. Es entre él y yo. Es un duelo entre él y yo. Breve biografía. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. Señor de la Espriella representa el fascismo, pero el fascismo mafioso, plutocracia y corrupción. Eso es lo que representa el señor de la Espriella y su proyecto político. El señor de la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente en la segunda vuelta.